Amados hermanos, hoy es martes 21 de octubre del año 2025. Prácticamente ya estamos en la tercera semana de este décimo mes. Creemos que ya prácticamente el resto del año se va a ir como rapidísimamente. Muchas cosas están pasando, la verdad. Algunas veces es lamentable ver todo lo que está sucediendo y que muchas veces no nos demos cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo. Pero muy independientemente de toda esa batalla, como dijimos anteriormente, muy independientemente de esa batalla por el poder, como enseñamos la última vez, hay vientos, mucho viento de doctrina que está pasando, está sucediendo, y que muchas veces no le ponemos atención porque pensamos que no afecta la fe. Pero recordemos que el Señor nos llama a tener una fe sana, una fe pura, una fe santa, y que hay ciertas cosas que verdaderamente afectan la fe del creyente. Entendiendo que la fe no es, en su esencia no es solamente creer, sino su esencia es hacer, porque la fe son hechos, no es solamente una creencia mental. Entonces entendemos que la fe nos lleva a la práctica, de la palabra. Y como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero ingiriendo un poquitito acá en esto que quiero decirle, de pronto resaltó algo muy fuerte a mi espíritu y me hizo ver algo que lo había notado, pero nunca lo había tenido tan claro como ahora se lo quiero yo enseñar. Creo que es muy importante que nosotros podamos ser enseñados, que nosotros podamos crecer en el Evangelio de Jesucristo, y entender que si estamos nosotros edificados sobre fundamentos, porque recordemos que la palabra es cimiento, la palabra es fundamento, la palabra es edificación. Y el deseo de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que crezcamos, que ya no seamos niños, especialmente en este tiempo final. Recordándole que en el tiempo final los vientos de doctrina van a ser bastante fuertes y que no podemos nosotros apacentarnos con principios que no tienen una base bíblica, con principios, por un lado, extremos de libertinaje y por otro lado, extremos de religiosidad, que tenemos que tener estar bien centrados, como le dijo Pablo a Timoteo, que el obrero, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Y precisión significa que no hay margen de error en la doctrina. Y eso es algo que yo quiero considerar precisamente con usted en esta noche. El tema de esta noche es las olas
y los vientos doctrinales. Una palabra nacía directamente del corazón de nuestro buen Dios. Efesios 4:10 dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto es interesantísimo, porque nos permite entender que la función principal de los ministerios es doctrinal. Recordemos que es el Señor quien salva, es el Señor quien renueva, regenera, restaura, santifica, transforma. Pero es natural que el Espíritu Santo lo va a hacer de las multiformes maneras como Él sabe hacerlo, sumado a ello también usando la palabra, que es definitivamente la base. Podríamos decirlo entonces, usando la palabra, pero también las multiformes maneras en cómo Él lo hace. Y es que en este pasaje que leímos hay algunas cosas que es importante que nosotros las entendamos. La función de los ministerios, según el verso 12, porque el verso 11 habla de que dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, a fin, o sea, el fin del asunto es capacitar a los santos. Esto implica enseñarle los principios doctrinales de la vida y el servicio a Dios, porque este pasaje involucra vida y servicio. Digo servicio porque capacitar a los santos para la obra del ministerio, ministerio no es hombre ni es nombre, sino es tarea. Entonces quiere decir que capacitar a los santos para la obra del ministerio implica enseñarles el servicio a Dios, enseñarles las bases, los principios, los requisitos, las leyes para ser un buen servidor. Pero también implica la vida. Por eso es que le digo que capacitar a los santos es enseñarles los principios doctrinales de la vida y el servicio a Dios. Ya le dije el servicio a Dios, la tarea que hay que desarrollar en el área donde Dios nos tiene. Pero la vida habla porque dice también hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este pasaje nos enseña que la responsabilidad de los ministerios o de los ministros es enseñarle al pueblo los principios que les enseñan el modelo de vida que hay que seguir y la clase de servicio que hay que darle a Dios. Dice, para la obra del ministerio es, repito, la tarea a desarrollar en donde Dios nos plantó. Para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces nos enseña
que los ministerios son los responsables de enseñarle los principios, las bases, las leyes, los requisitos de el modelo de vida que Dios nos está pidiendo, teniendo como modelo al Señor Jesús, y la clase de servicio que tenemos que darle al Señor. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque algo que nosotros tenemos que entender, y digo nosotros, tanto pueblo como ministros, es que el Señor nos salva. Ya somos salvos de condenación eterna. Pero ahora hay una tarea que realizar. Pero no es cualquier tarea. La tarea del servicio a Dios implica conocer, repito, las leyes, los principios, los requisitos de un servidor, pero también implica la vida del servidor. Y Pablo lo menciona claramente en sus cartas cuando él dice que él anhelaba terminar su carrera. Habla de su vida devocional y el ministerio. Habla de la tarea, habla del servicio. Entonces, después de ser salvos, el Señor le encomienda a los ministerios sentar las bases, las leyes, los requisitos, los principios para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al modelo que nos dejó el Corderito Pascual, pero también la clase de servicio que hay que darle a Él. Pero esto es interesante, porque dice Pablo en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto nos deja claro que Dios nos habilita dones, nos habilita gracias, nos habilita ministerios según Él decide hacerlo y según el Espíritu Santo los distribuye, según Corintios. Pero que en realidad no nos da, no nos los habilita porque nosotros seamos maduros, o no nos da un ministerio porque nosotros seamos maduros. Es indudable que para ser un buen servidor se necesita la capacidad, la capacitación. ¿A quién se le sirve? ¿Por qué se le sirve? ¿Cuándo se le debe servir? ¿Y cómo se le debe de servir? Es el Señor quien a través del ministro enseña los principios. Pero también en un llamado ministerial está el llamado, está la capacitación, que es la preparación, está el envío, está la confirmación y está la coronación cuando el Señor Jesús, como dice Pedro, nos dé la corona ministerial. Entonces, Pablo deja claro que Dios reparte las gracias, los dones. Es obvio que capacita, enseña, pero Pablo deja claro que todos tenemos que crecer, todos tenemos que madurar, exactamente como dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dice, a la condición de un hombre maduro, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esto nos permite entender que Él es el que reparte las gracias, los dones, los ministerios, los poderes, las virtudes. El Espíritu Santo lo hace según la voluntad del Padre. Por medio de Jesucristo, claro. Pero hay una preparación, hay una capacitación. Y la capacitación primeramente es doctrinal. Pero si nosotros, todos los que estamos involucrados en el servicio, absorbemos la enseñanza, pues es obvio que vamos a hacer una buena función. Absorbemos la enseñanza, no solamente los principios que conciernen a la vida y al servicio. Si nosotros los abrazamos, los aplicamos a nuestra vida, pues es obvio que vamos a tener un buen desarrollo, tanto en la gracia, el don, el ministerio, la virtud, el poder, como Pablo dice. Él quería terminar su carrera y el ministerio con gozo. Su carrera es su vida. El ministerio es la gracia, es el don que Dios le dio.
Recuérdese que Pablo era apóstol, profeta, maestro. Pero que todos tenemos que llegar a la madurez, a la condición de un hombre maduro. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso se toma toda nuestra vida aquí. Por ejemplo, usted ve a un Pedro sanando enfermos con su sombra. ¿Qué tanto tenía Pedro de convertido? ¿4 años? El Señor, 3 años y medio en ministerio, viene el Pentecostés, aquel avivamiento en Jerusalén, y Pedro sanaba con su sombra. Y Pedro era un niño. A tal grado que cuando Pablo aparece ya como el perito arquitecto de la iglesia, tiene que exhortarlo y decirle: hey, estás viviendo hipócritamente porque estás viviendo como gentil, pero estás enseñando a los demás a judaizar. Entonces Pablo deja claro que el trabajo de maduración y que nuestra imagen se vaya pareciendo a la de Jesús es de todos, tanto de los ministros como del pueblo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, incluye ministerios y pueblo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, el verdadero conocimiento, que es el que hace el cambio interior en el ministro y en el pueblo. A la condición de un hombre maduro, habla del pueblo y habla de los ministerios. Y entonces, al estar viendo esto, Pablo dice: para que ya no seamos sacudidos, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces Pablo hace un llamado. Dice, pero fíjese esto, porque para entender esto que le estoy enseñando, ya le expliqué que todos tenemos que madurar, ministros y pueblo. Todos tenemos que absorber la doctrina, ministros y pueblo. Pero Pablo dice algo aquí, dice, para que ya no seamos niños. Fíjese que Pablo nos excluye. Pablo nos excluye. El Pablo que usted ve en Timoteo, en unas cartas de Timoteo, cuando dice: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, dice, Pablo está hablando de que pasó un tiempo. Él estaba funcionando como perito arquitecto. Él estaba funcionando como apóstol, como profeta, como maestro. Pero Pablo no era maduro. Pablo fue madurando. Repito, Pablo fue madurando. Pablo fue absorbiendo la imagen de Cristo. Eso no fue de la noche a la mañana. Y cuando le escribe a los efesios, que los efesios eran los que recibían palabra mucho más sólida, aunque toda era sólida, pero una palabra en otro nivel más que los corintios, porque a los corintios les hablaba como niños, y a los de Efesios les decía que la iglesia iba a ir a predicar sabiduría de Dios en misterio en las regiones celestes. Entonces, a los corintios les daba alimento para niños, pero a los de Éfeso les daba alimento para adultos. Pero aun cuando les daba alimento para adultos, Pablo les dice: para que ya no seamos niños. Y Pablo se incluye en que él estaba madurando, él estaba creciendo. No era maduro. Él mismo dice: aquellos que hemos alcanzado, aquella vida que hemos alcanzado, continuemos en ella. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el nivel de vida, los cambios que se iban adquiriendo, debían de mantenerlos. El consejo es: mantengámonos en ello. Entonces me llamó mucho la atención porque Pablo hace el llamado y deja claro que los ministerios están madurando y que el pueblo también está madurando, porque todos, dice, para que ya no seamos. Fíjese que lo primero que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y luego dice: a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños. Pablo lo dice claro en los Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando dejé de ser niño, quiere decir que Pablo tuvo sus tiempos en un principio de niñez espiritual. Fue un aprendizaje. Lo tuvo Pedro, lo tuvo Juan, lo tuvo Apolos, lo tuvo Timoteo, todos. Exactamente hoy también no es la excepción. Todo depende de cómo absorbemos nosotros la doctrina, cómo la aplicamos a nuestra vida, porque el cómo nosotros hemos absorbido y recibido la enseñanza se va a evidenciar en dos cosas. Una, en nuestra vida, nuestra conducta, nuestras relaciones. Dos, en nuestro servicio. Porque el pasaje habla de servicio y de vida, exactamente como se lo expliqué al principio. Entonces quiere decir, hermano, como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, incluye a ministros y pueblo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, habla de ministros y pueblo. A la condición de un hombre maduro, habla de ministros y pueblo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, habla de ministros y pueblo. En otras palabras, tanto ministros como pueblo estamos creciendo, estamos madurando y espero que así estemos verdaderamente creciendo y madurando. Pero de pronto me hice una pregunta en donde se abrió el panorama. ¿Y qué? Preguntémonos, ¿y qué? Si el ministro no está madurando, pues definitivamente el pueblo tampoco. Todo depende, porque pueden haber ministros que no maduran y puede haber pueblo que sí esté madurando. Todo depende la doctrina, la enseñanza, cómo la abrace el pueblo. Porque podría ser un ministro fariseo que dice, pero no hace. Entonces, de pronto me hice la pregunta, ¿qué peligroso es que hayan niños en los púlpitos? Pablo dice, para que ya no seamos niños, o sea, se incluye él como apóstol, profeta, maestro. Para que ya no seamos niños, que está diciendo, aquí todos tenemos que madurar, todos tenemos que crecer. Me viene la pregunta y se la repito, qué peligroso es que en los púlpitos hayan niños. Y Isaías habla de niños caprichosos. Porque el niño es llevado por las olas y por los vientos de doctrina. Quiere decir que no ha madurado. La madurez viene por medio del conocimiento, del verdadero conocimiento. Entonces, una de las cosas que en cierta ocasión yo entendí con una parejita de allá de Argentina, la primera vez que fui a Argentina, el pastor me dijo que hablara con dos niños, los dos tenían 11 años, 11 añitos tenían los dos, no más que estaban grandes en cuerpo. Y me dijo el pastor, quiero que hables con ellos porque se quieren casar. Tenían 11 añitos cada uno, se quieren casar. Y yo dije, híjola, la Biblia no habla de una edad para casarse. Es natural que sí habla de edades, porque de 12 años en adelante el niño ya no es niño sino es adulto. Pero de pronto me puse a platicar con ellos pidiéndole siempre a Dios que, ¿verdad?, que era lo que me iban a preguntar.
Entonces lo primero es nos queremos casar. 11 añitos tenían. Empecé a hablar con ellos. Mientras hablaba con ellos, pidiéndole a Dios que me hablara, que me hablara. Eran dos niños bien centrados, hermano, bien centrados, bien maduros. Su forma de expresarse, con una mente muy abierta, muy centrada, con sus metas muy bien definidas. Y entonces cuando terminé de hablar con ellos, hablo con el pastor y le digo, estos se quieren casar, tan chicos de edad, pero su mente es muy madura. Le dije, cásalos. La última vez parece que vi al pastor Nicolás por acá. Le pregunté, me dijo, sí, ahí están. Me dio gusto, imagínense. Estoy hablando de 15 años atrás, tal vez, poquito más. Me dio gusto saber que todavía están juntos, su hogar, etc. Entonces me puse a pensar por un momento, ¿cómo es un niño espiritual? No es por la edad. Espiritualmente no es por la edad, sino es por su forma de pensar, por su forma como ha abrazado el Evangelio. Edmilson Santos, bendecimos a Edmilson Santos allá en Río de Janeiro, Brasil. Muchos abrazos, Edmilson. Fíjese que me puse a pensar, el ministerio no se trata de saber predicar. Es natural que hay que saber trasladar un mensaje, ¿no? Que no me quiero meter ahí porque es una serie de cosas, la inspiración, la revelación, el respaldo, el sazón, etcétera, ¿no? Pero me puse a pensar, ¿qué si hay niños en los púlpitos? Pablo dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, mire, amado hermano, el ministro es probado por doctrina. Es enviado porque Dios lo probó doctrinalmente. El ministro es probado por doctrina. El ministro no lo hace la cantidad de gente, lo hace la doctrina. Definitivamente tiene que haber un llamado, ¿no? Pero cuando Pablo dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, Pablo dice, es importante que maduremos, no solamente los ministros, sino también el pueblo, por causa de las olas. Y eso fue lo que a mí me abrió el panorama. Las olas, hermano, en el mar son aguas que vienen de adentro hacia afuera. Y esas olas vuelven al mar. Yo recuerdo, creo que fue mi primera vez que fui a Acapulco, Guerrero. Fui con un pastor que ya partió, ya el Señor se lo llevó. Fuimos a ministrar una actividad de matrimonios allá. De hecho, me tocó ministrar a mí, pues me habían invitado, le pedí a él que me acompañara. Después que terminamos la actividad, fuimos a las playas El Revolcadero, allá en Acapulco, El Revolcadero. Y me recuerdo que eran unas olas pequeñitas. Y yo me metí ahí como nada en el mar, pero sin darme cuenta me empezó a jalar. Y yo, como era agua que me llegaba poquito arriba de las rodillas, dije, no hay problema. Pero cada vez que venía, pues pega unas revolcadas, ¿no? Cuando me di cuenta ya estaba bien adentro. Y me recuerdo que le grité a los hermanos que estaban afuera, porque era el pastor y algunas ayudas, y uno de ellos se metió con un surfboard pequeñito, nadando hasta allá, y llegó y
como pude me subí al surfboard y me sacó. Y yo dije, pero si son unas pequeñas olitas. Cuando Pablo dice, hermano, sacudidos por las olas, son aguas que vienen del mar, agarran al creyente y lo vuelven a meter al mar. ¿Qué quiere decir eso? Son doctrinas que vienen del mundo, se meten a la iglesia, agarran al creyente y lo vuelven a meter al mundo. Esas son las olas de las que Pablo dice. Pero también habla de que son llevados por vientos de doctrina. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso quiere decir que los vientos de doctrina es cuando el ministro enseña algo y luego dice que siempre no. Después aparece otra cosa y dice, esto es, y luego lo quita. Y luego pone otra cosa y luego dice siempre no, porque es llevado de aquí para allá. Y las olas son aquellas que vienen del mar, agarran al creyente y al ministro y lo vuelven a meter al mundo. Eso me hizo a mí entender que hay lugares, hay ministerios, hay iglesias, hay denominaciones, hay congregaciones en donde se enseñaron principios doctrinales que luego fueron cambiados. ¿Saben que siempre no es así? O por ejemplo, en donde se enseñó en contra de Navidad, del 14 de febrero. No, eso es si las bases están ahí, porque bueno, el sacrificio bajo los árboles, culto para Baal, etcétera, etcétera, no. Y que de pronto se retoman. Esa fue una ola en donde el ministro predicó en contra de eso y luego vino la ola, agarró al ministro y al pueblo y lo volvió a meter a eso de nuevo. O sea, Navidad no es de Dios. Oh, que saben que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hablan de Jesús. 14 de febrero no tiene nada de malo. Es el amor. Y Dios es amor. Pero antes se enseñó que Cupido era un dios griego y que Jesús no nació el 24 de diciembre. De hecho, nosotros no celebramos su nacimiento, sino su muerte y su resurrección. ¿A qué se debe entonces que hayan ministerios, ministros que enseñaron una cosa y luego dicen siempre no? O enseñaron una cosa en contra y dicen, pero siempre sí. Y eso es lo que a mí me preocupó bastante, porque eso quiere decir que son niños. Son ministros niños llevados por todo viento de doctrina y son ministros niños que predicaron en contra de algo del mundo y luego vino, se les metió en la iglesia, agarró al ministro y al pueblo y lo volvió a meter a eso de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque son ministros niños. Vienen las olas, los vuelven a meter al mundo, los jalan al mundo, fiestas paganas, modas, sodomitas. ¿Cuántos no predicaron en contra de eso y terminaron por aceptar el movimiento LGTBQ? ¿Cuántos predicaron en contra de las modas y las modas se les metieron? ¿Cuántos predicaron en contra de las fiestas paganas, comenzando por Navidad, Domingo de Resurrección, 14 de febrero, el Hallelujah Nights, y los volvieron a meter? Es una ola. Vino, los jaló y los arrastró de nuevo al mar. El mar representa al mundo. ¿Sabe por qué? Porque son ministros niños. Y eso me preocupó, porque debo recordarle que el ministro es probado
por doctrina, no por cantidad de gente. ¿Cuántas iglesias lamentablemente tienen vastedad de gente? Y sin embargo, se celebran todas las fiestas paganas, las modas son al pie del día, y ahora ya hasta aceptan el LGTBQ. Pero no solamente eso. ¿Cuántos no predicaron en contra de la mujer no puede ser pastora? Y por último terminaron aceptando que la mujer puede ser hasta apóstola. Es delicadísimo. El otro extremo es un extremo. El otro extremo es cuántos incluso fueron usados por el Espíritu Santo, conocieron la voz del Espíritu, el Espíritu les dio indicaciones, el Espíritu les daba órdenes, el Espíritu les hablaba, y ahora ellos no permiten que en el pueblo se muevan los dones del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo mismo dice Corintios que los dones son para edificar. O sea, la edificación de un pueblo no es solamente del ministro, sino de los dones del pueblo, porque es el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, el que reparte las gracias, los dones, los poderes, las virtudes, para edificación de todos, porque todos tenemos que madurar y todos tenemos que crecer. Porque es que entonces hay iglesias, denominaciones, ministerios que no permiten eso. Porque ese es el otro extremo. ¿Sabe por qué? Porque el otro lado de la niñez es religiosidad. Entonces nos damos cuenta de que hay mucho niño en los púlpitos. Unos por un lado, las olas vinieron, predicaron en contra de muchas cosas y al final volvieron a caer en eso. Lo terrible es que muchas veces la gente los ve como gente madura, quizá por el tiempo que tienen de estar predicando, quizá por la cantidad de gente que tienen, quizá por los milagros o las liberaciones o por la prosperidad que tengan. Pero la prosperidad material no prueba que el ministro sea maduro. Los milagros tampoco prueban que el ministro sea maduro. Pedro sanaba con la sombra. El echar fuera demonios no prueba que el ministro sea maduro. Lo que prueba que el ministro sea maduro es la doctrina que enseña y la doctrina que vive. Porque en veces hay ministros en los púlpitos berrinchosos que se tienen que hacer como ellos dicen, pero no han entendido que la autoridad sobre ellos se llama Espíritu Santo. No han comprendido que quien hace el trabajo de la regeneración, renovación, santificación, regeneración, transformación, es el Espíritu Santo. Y que el ministro no le puede decir al pueblo qué haga o qué no haga. Eso no nos corresponde a nosotros como ministros. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Que nuestra responsabilidad como ministros es solamente enseñar. Como dijo el Señor Jesús en Marcos 6:36, cuando se le juntó aquella multitud que lo siguió hace 3 días que no comen, llegan los discípulos y le dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero él respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. O sea, dadles vosotros de comer. ¿Qué se le da a comer al pueblo?
enseñanza, doctrina, principios, leyes, estatutos, preceptos, mandamientos. Eso es lo que se le da a comer al pueblo. Pero es el pueblo el que decide qué hacer o qué no hacer. Nosotros no le podemos decir a dónde vaya, a dónde no vaya. Nosotros no podemos usar la palabra para manipular al pueblo. No podemos usar la palabra tampoco para darles nuestro punto de vista. Nosotros tenemos que enseñar leyes y preceptos que los mantengan y los encaucen en la senda antigua. El Señor dice, mi pacto con Leví era de vida y paz. Dice, y el pueblo, dice, venía a buscar la ley de la boca del sacerdote. Mire lo que dice Malaquías. Dice, mi pacto con él, hablando de Leví, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, los cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Qué les está diciendo? Nosotros no podemos darle al pueblo nuestro punto de vista. No fuimos llamados a darle nuestro punto de vista. Fuimos llamados a instruirlos con la palabra. Entonces nosotros no podemos decirle al pueblo que haga o que no haga. Nuestra responsabilidad es enseñarles. Nosotros no podemos decirle al pueblo a quien oiga y a quien no oiga. Nosotros no podemos decirle al pueblo a dónde vaya y a dónde no vaya. No podemos decirle al pueblo qué coma y qué no coma, qué vista y qué no vista. Ese es un asunto del pueblo y Dios. Nosotros tenemos que instruirlos, porque el pueblo debe buscar la instrucción de la boca del sacerdote, no su punto de vista. El problema que existe ahora es que hay mucho niño en el evangelio, que quiere en los púlpitos, que quiere que las cosas se hagan como ellos dicen, que quieren que el pueblo haga las cosas como ellos dicen, y eso es peligroso porque se cae en el extremo de un liderazgo farisaico. El Señor Jesús dice, denle ustedes de comer. Y en Juan 11:44 dice, hablando de la historia de Lázaro, el que había muerto salió, hablando de Lázaro, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y déjenlo ir. ¿Cómo se iban a desatar a Lázaro? ¿Cómo se desatan los Lázaros que apenas nacieron de nuevo? Con la doctrina. Enseñarles, nosotros no podemos decirle al pueblo que haga y que no haga, que coma y que no coma, que vista y que no vista. Nosotros no podemos decirle al pueblo a dónde vaya o no vaya. No podemos decirle a quién escuche o a quién no escuche. Nosotros tenemos que enseñarles principios doctrinales. Quien hace la tarea de regeneración, renovación, restauración, santificación, transformación es el Espíritu Santo. Pero como hay muchos niños en los púlpitos y lamentablemente llegan las olas y predicaron en contra. No hay pastoras, ¿no saben qué? Siempre sí. ¿Dónde están las bases? No hay bases bíblicas. No hay.
¿Dónde están las profetas? Profetizas. No hay profetas en la Escritura, mujeres. Resultaron hasta apóstolas. ¿Por qué? Porque hay mucho pues sí. Y lamentablemente, hombres de renombre, hombres famosos, ministros que tienen un nombre entre la cristiandad, proclamando mujeres como apóstolas, mujeres como pastoras. Y yo no digo que no puedan predicar, claro que pueden predicar. Hay mujeres que Dios las usa tremendamente con los dones, los usa tremendamente predicando, pero eso no quiere decir que estén dentro de los 5 ministerios. Porque los 5 ministerios son de gobierno y los 5 cubren según el tabernáculo de Moisés. Y entonces yo veo, y voy terminando con esto, la necesidad de que entendamos, amado pueblo, de que todos tenemos que crecer, ministros y pueblo. Porque hay mucho ministro niño que cada rato cambia la doctrina. Primero que no y luego sí. Y esto sí, pero ¿saben qué? Siempre no. Y por otro lado, el extremo religioso en donde los ministros deciden que coman, que no coman, que vistan, que no vistan, a quién escuchen, a quién no escuchen, a dónde vayan, a dónde no vayan. Y eso no nos fue dado autoridad para ello. Podemos aconsejar, pero tenemos que tener las bases doctrinales, porque el pueblo, y termino con esto, no va a buscar el punto de vista del ministro, va a buscar la instrucción de la boca del sacerdote. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Hoy es una buena noche como para decirle, Señor, si usted no conoce al Señor Jesús, dígale, Padre, hoy yo quiero abrirte mi corazón, quiero recibir al Señor Jesús como mi Salvador, lávame con tu sangre, te entrego mi vida. He entendido que necesito yo que mis pecados sean perdonados y Él te va a perdonar, te va a dar salvación eterna. Si eres alguien que se ha apartado del Señor, que dicho sea de paso, siempre digo esto, apartarse del Señor no implica que ya no se van a congregar. A quienes están congregando y están lejos del Señor. Es más, hay quienes están predicando y están lejos del Señor. Lejos, en vez de jalar al pueblo hacia adentro, lo vuelven a meter al mundo. Y Moisés no fue a meterle al pueblo a Egipto, sino a sacar al pueblo de Egipto. Si ven a alguien que esté enfermo, también dígale, Señor, sáname, Padre, sáname. Quiero continuar sirviendo, quiero continuar buscándote con todo mi corazón. Sáname, Señor, hago mía esa promesa. Hoy le comento que me borraron de mis textos. Cada vez que Dios me da un rema, una perla, una revelación, me manda un texto. Me borraron cientos de cositas que Dios me daba. Me las borraron de mis textos, de mi teléfono. Quiero comunicarle que me están controlando, decirle que me están censurando terriblemente. Me borraron aproximadamente, será 4,000 predicaciones, más de 4,000 predicaciones de 15 años que tenía ahí en el Facebook. Claro, eso lo hicieron 2 meses atrás, pero ahora mis textos, imagínense. Hay una censura terrible, terrible. Creo que estamos en tiempos difíciles, tiempos de vientos de doctrina, vientos de olas de doctrina, tiempo de doctrinas satánicas, diabólicas, religiosas, farisaicas, libertinas. Es importante que el precioso Espíritu de Dios nos instruya para que
y ya no seamos niños sacudidos por las olas y los vientos de doctrina, sino que crezcamos a la imagen del Señor Jesús. Cuídense mucho, comparta con sus contactos, cuide su vida en el temor de Dios, cuide su salvación con temor y temblor, y cuide su relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendiciones, amado pueblo. El día jueves, si el Señor nos lo permite, estaremos de nuevo con ustedes. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Comparta con sus contactos, por favor, en el nombre del Señor se lo pido. Bendiciones.